Capítulo 12. La angustia, otra puerta a la tristeza. Eva había formado el hábito de ser una persona iracunda y también se había vuelto experta en angustiarse. Su temor de una recaída la había vuelto una maestra en el arte de preocuparse. En el Salmo 37 encontramos una buena ilustración de este tipo de actitud. En este pasaje el salmista describe la angustia o irritación con la palabra jara, que significa calentarse o arder de celos. Algunas traducciones en español lo traducen como impacientarse, irritarse o alterarse. Todo esto sin duda lleva a la angustia. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la felicidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37, versículo 1 al 8. El salmista nos insta a no ser consumidos por la envidia hacia quienes tienen lo que nosotros queremos. El personaje de Miss Havisham en la obra Grandes Esperanzas de Charles Dickens nos ilustra esto de gran manera. Ella pasó toda su vida en el vestido que llevaba el día en que fue abandonada en el altar de la iglesia por su amado prometido. Todo el tiempo se la pasaba pensando en cómo vengarse de los hombres y hasta usó a Estrella para romperle el corazón a Pip. Al final de la historia su vestido se incendia y ella muere como resultado. Miss Havisham se llenó de envidia y terminó consumida por ella. En la moraleja de Grandes Esperanzas vemos la advertencia del final del pasaje. No te irrites, solo harías lo malo. La irritación de Eva la había hecho hacer lo malo. Ahora necesitaba aprender cómo poner fin a esas meditaciones repetitivas e inútiles sobre su enfermedad y sobre las pérdidas que había sufrido como consecuencia. Si la tristeza y la ira sin tratar Si la tristeza y la ira sin tratar pueden ser puertas hacia el oscuro huerto de un estado de ánimo deprimido, entonces la angustia es el fertilizante que las hace crecer. Muchos medicamentos que hoy se recetan para la depresión también se recetan para tratar la ansiedad. En la actualidad, la mayoría de las personas la considera una enfermedad, pero la ansiedad es simplemente otra palabra para lo que la Biblia describe como angustia. No hay una sola persona en la tierra que no conozca sus síntomas. Los padres que miran el reloj y se preguntan dónde está su hijo después de las 11 de la noche, el estudiante que espera mientras el maestro entrega los exámenes finales, el marido que se pregunta cómo hará los pagos de la casa si lo despiden del trabajo. Todos ellos entienden la angustia. Entre el 60 y el 90% de las personas diagnosticadas con depresión también reciben un diagnóstico de ansiedad. Para Eva, la angustia mantuvo encendido el fuego consumidor de la tristeza y de la ira. Esto fue otro aspecto que Eva tuvo que reconsiderar. Transforma tu mente ansiosa. Para Eva la angustia fue una emoción adversa. Al igual que la tristeza, esta nos puede llevar a una oportunidad para reconsiderar o, es decir, arrepentirnos, o nos puede llevar a pensamientos y comportamientos de muerte como la tristeza del mundo. El mejor lugar en las Escrituras para ayudarla a reconsiderar la angustia fue en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno,
¿No hará Él mucho más que ustedes, mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. De los labios de Dios viene la mejor descripción que tenemos impresa de la angustia. Esta fue una descripción de Eva. Ella se preocupaba por todas las cosas que Jesús mencionó, su vida, su posición, sus posesiones. La buena noticia vino cuando Jesús dijo 3 veces en forma de énfasis, no se preocupen. En esta oración la gramática es igual en griego y en español, no se preocupen. Es un imperativo, un mandamiento. Es un mandato que Dios quiere que nosotros obedezcamos por su gracia y por el poder del Espíritu Santo en nuestro interior. Eva no tenía una enfermedad mental, ella solo tenía cosas que eran más importantes que su adoración a Dios. La salud, las riquezas, el estatus, el esposo y los hijos se habían convertido en objeto de su adoración idólatra. Y cuando se enfrentó con su posible pérdida, quedó consumida por la angustia al imaginar cómo los recuperaría. Sin embargo, darse cuenta de esta idolatría en realidad llevó a buenas noticias. Fueron buenas noticias para una mujer que se ahogaba en la angustia y en los comportamientos resultantes. ¿Por qué? Porque siempre que ella pudiera aceptar que Cristo describe su angustia como desobediencia, podría arrepentirse, encontrar perdón por su pecado, cambiar de parecer y modificar su comportamiento para hacerlo, dirigir su atención a una carta que Pablo escribió a la iglesia de Filipos mientras estaba en la cárcel. Fue muy importante para Eva que Pablo haya escrito esta carta desde la cárcel. Era posible que menospreciara lo que yo tenía que decirle respecto a la angustia. Era posible que me mirara a los ojos y me dijera lo que a menudo he escuchado en la consejería. Tú tienes todo lo que yo quiero. Qué fácil es para ti decir que no debo angustiarme. Sin embargo, esta carta fue escrita por un hombre encarcelado que había perdido casi todo lo que nosotros consideraríamos importante. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador era más importante para Pablo que todo lo que había perdido por escoger seguirlo, de manera que él podía sentarse en la cárcel, escribir la carta a los filipenses y redactar cada palabra con total sinceridad. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4, versículo 4 al 9. Eva leyó esos versículos y permitió que Dios transformara su corazón. Cambia de parecer, decide regocijarte. Fue poco razonable que Pablo le dijera a Eva, regocíjate en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjate. Puede que eso no sea lo que yo le diría a alguien en medio de una lucha, pero el problema de Eva no era nuevo. Ella había vivido esto durante meses y cuando llegó a verme estaba buscando dirección. Eva no provocó el problema, pero con el tiempo se volvió responsable por la manera en que decidió responder a él. Para poder tener el mismo gozo de Ana, ella tenía que cambiar su forma de ver su prueba.
Ella sabía que cambiar su perspectiva sería una parte importante de la solución que Dios tenía para ella. En lugar de angustiarse y atemorizarse por las cosas que había perdido, Eva ahora decidió estar agradecida por las cosas que Dios le había permitido tener. Elige actuar de forma bíblica. A medida que Eva se arrepentía y cambiaba de parecer respecto a su angustia y gozo, tuvo que aplicar también este cambio a la forma en que trataba a otros en medio de su angustia. La bondad de ustedes sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Es fácil tratar mal a los demás cuando se está preocupado o angustiado, pero en cambio el llamado para Eva fue ser amable y bondadosa. Ella luchó con la exhortación de Pablo. Por nada estén afanosos. Ella pudo haberse sentido tentada a ni siquiera intentarlo, pero aprendió que si Dios le estaba diciendo que no se preocupara, Él le daría el poder para obedecer su gracia. Pide una mejor solución. El resto del pasaje fue igualmente útil. En todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En un momento de mi vida, cuando luchaba con la angustia, decidí que lo que Pablo tenía en mente era que yo debía pedirle a Dios una mejor solución al problema que estaba enfrentando. Eva podía pedirle a Dios una mejor solución, tal como yo y tantos otros creyentes lo hemos hecho. Le dije a Eva que yo creía que podía pedirle a Dios una respuesta mejor a mi problema, porque Jesús hizo lo mismo en el huerto de Getsemaní. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Jesús pidió una mejor solución, pero enseguida le dijo a su padre que bebería la copa que tuviera para él. Eva sabía que podía pedirle a Dios una mejor solución. Al mismo tiempo sabía que Dios podía decidir que la mejor solución para ella era permanecer en el problema. Ella estuvo dispuesta a aceptarlo tal como Jesús. Si nada cambiaba, ella estaría agradecida por la gracia que Dios le daría para soportarlo. Eva recibió una bendición adicional a medida que se sometió a Dios y comenzó a agradecerle por el problema al pedir una solución. Ella recibió paz. Recibió la paz que viene al pensar que el Dios que la ama está en control del resultado. Tuvo paz porque se encomendó a la mano de Él. Eso le dio la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dijo Pablo en el versículo 7. Ella sabía que no podía arreglar el problema, pero también que estaba en las manos del Dios que podía hacerlo, o bien que tenía una mejor solución. Aún seguía luchando un poco y regresando a la angustia, pero Eva encontró ayuda en el siguiente versículo. Pablo le dijo a ella y a todos los que se angustiaban que deben pensar en lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, lo virtuoso y lo que merece elogio. Cuando comenzara a regresar la angustia, debía recordar estas palabras y otra cosa muy importante. Amados, Eva intercambió su angustia, temor e ira por paz, pero con el tiempo descubrió que la vida se trataba de más que simplemente salir de los problemas. La relación de Eva con el Dios en quien confiaba necesitaba algo más. Ella debía entender mejor esta relación. Si deseaba evitar regresar a la espiral descendente de la angustia, el temor, la ira y la tristeza, debía saber que era amada. Yo la llevé a las palabras de Pablo en Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. La palabra clave aquí es amados. Sin ella, nada en estas afirmaciones sucederá. A menos que Eva creyera que era amada por Dios, no lo imitaría, ni andaría en amor, ni se entregaría por los demás. Todo lo que queda, en cambio, es inmoralidad, impureza y avaricia. Ahora era el momento de vivir como hija amada. Esto requería que Eva creyera que Dios no la tenía atada a un contrato por desempeño.
En realidad era amada si tenía un buen desempeño y también si tenía uno malo. Somos amados porque estamos en Cristo. Cuando Dios miraba a Eva no veía su buen o mal comportamiento, él veía a Jesús y cómo Dios mismo dijo en el bautismo de Cristo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Cuando Eva entendió esto, le produjo una sonrisa. Ella sabía que era una pecadora, al igual que todos. Sin embargo, cuando Dios la miraba amada y complacida y complacido, son las palabras que pasaban por su mente. Dios no simplemente la toleraba ni la soportaba, Él la amaba. Escapa del cristianismo de contratos por desempeño. Cuando creemos que nuestra relación con Dios está atada a contratos por desempeño, atamos a todos los demás bajo el mismo contrato miserable. Si te portas bien, te amo. Si no lo haces, entonces retengo ese amor. En su lugar encontramos angustia, temor, ira y frecuentemente un estado de ánimo triste. A menudo lo hacemos con las personas y también con Dios. Si Dios no actúa según nuestras expectativas, es posible que comencemos a hablar de la necesidad de estar honestamente enojados con Dios. La verdadera solución es arrepentirnos ante Dios, recibir su perdón y entender de forma más correcta nuestra relación con Él. No servimos a Dios para obtener su favor ni cosas de Él. Lo servimos porque Él nos amó primero y ahora nosotros lo amamos a Él. Esta idea cambió mucho las cosas para Eva. En su lugar de enojarse con Dios por la pérdida que había sufrido, tuvo paz con Él porque sabía que la amaba y que tenía un plan para su problema. Cuando entendió esto, pudo soltar su angustia. Ella se había enfocado por completo en sí misma y en su propio consuelo. Ahora podía vivir de la manera que Pablo enseñó a los efesios. Como hija amada, podía imitar a Jesús en las fuerzas de él y servir a los demás. Esto alejó su mente de sus propios problemas y la llevó a servir a Dios y a sus prójimos. Esta fue la solución definitiva para su ira, angustia y tristeza. Para el 90% de los estadounidenses que reciben la etiqueta de la depresión, pero cuya tristeza en realidad se desprende de alguna pérdida, esto les ofrece la misma esperanza.